You're watching Cable 2. Bienvenidos a este su programa La Voz de la Escuela. Es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes y traerle información que tiene que ver con nuestra comunidad. En estos últimos meses hemos estado hablando de las distintas universidades. El mes pasado hablamos sobre Salem College y qué es lo que ellos ofrecen a las jovencitas de nuestra comunidad. Hoy vamos a tener con nosotros a una persona del la Universidad de Winston-Salem State, que está aquí mismo en Winston-Salem también. Quiero traerles información sobre las universidades locales para que así ustedes puedan ver cómo es que nosotros podemos tener a nuestros hijos localmente, pero a la misma vez poder tener la oportunidad de estudiar y vivir en casa. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles al doctor Bates. Él es parte de Winston-Salem State y en esta mañana voy a estar interpretando un poco para él, ya que no me sabe español, pero después de él tenemos a una estudiante hispana que nos va a estar hablando sobre el programa. Good morning, Dr. Bates. How are you? Good. Thank you for having me. Good. Dr. Bates, can you talk to us a little bit about what you do at Winston-Salem State University? Que la pregunta que le hice fue, ¿qué es lo que él hace en la Universidad de Winston-Salem State? Well, I'm an assistant professor at Winston-Salem State in the social work department. So pretty much I just teach, advise, and guide future social workers to go into the field. Él es profesor de trabajo social en la Universidad de Winston-Salem State y él lo que hace es más bien ayudar a estos estudiantes, enseñarles a cómo entrar en esa carrera. I understand that there are other programs that you work with or you help with. Can you explain to us what are those other programs? La pregunta que le acabo de hacer tiene que ver con qué otros programas son con los que él trabaja y cómo es que eso ayuda a la comunidad. And when you say programs, do you mean other majors at the university? If you have other majors or there's activities, events that you do. Yeah. So we work as social workers. We try to not only us but get our students to work a lot with other community agencies. So, for example, we have a partnership with all schools in Forsyth County where we send students into the field to work with not necessarily social workers at the schools, but just anybody at the school that works with children, as far as to provide them with guidance, support system, and just to try to fill that void that they may not be having at home. Okay. Una de las cosas que nos está explicando es que uno de los programas que ellos tienen es que ellos mandan a esos estudiantes de trabajo social para que ellos vayan a las distintas escuelas. Es una asociación con las escuelas para que no necesariamente que ellos estén con los trabajadores sociales de las escuelas, más sin embargo estén con los estudiantes, estén hablando con ellos, estando por las escuelas para dar un servicio para que ellos así puedan entender más claramente lo que es el trabajo social. Okay, now besides that, I understand that you have partnered with other organizations to do events or an event? Yes, one in particular we have coming up is on March 30th. We're doing it in partnership with the Crosby Scholars, the Latino Achievers as part of Crosby Scholars, the Black Achievers, and also a program within the Crosby Scholars called AMPed, which stands for African American Pursuing Educational Dreams. And then we also, of course, we'll partner with the Latino part of Crosby Scholars, which is how me and you connected, and just provide an opportunity for students to come to Winston-Salem State,
high school students just to do a tour of campus and just to consider it as an option when they start applying for colleges. Ok, otro de los programas, la pregunta que yo le hice fue ¿qué otro tipo de programa o eventos hace Winston-Salem State? Y actualmente ellos tienen algo que va a ser el 30 de marzo, que es un evento donde ellos se han asociado con el YMCA, se han asociado con Crosby Scholars, el programa latino de Crosby Scholars y el programa de estudiantes afroamericanos que también son de parte de Crosby Scholars. Y lo que queremos es que Latino Achievers, Black Achievers y Crosby puedan trabajar juntos con la Universidad de Winston-Salem State, traerlos a la universidad para que ellos vean cómo eso funciona. Now, what things are going to happen that day? ¿Qué cosas van a suceder ese día? So a few things are going to happen that day. So first, we're going to have workshops designed by the students who are currently at Winston-Salem State in our social work program, but designed for the high school students just to teach them about and talk to them about things that they may have questions about as they enter college, as far as how to deal with time management, conflict resolution, how to do financial aid. That could be a very daunting task, especially if you're a first generation college student, which I was. So I can relate. I remember when I first started college, I had no idea what FAFSA was. My mother didn't know what it was, so we had to learn together. But we want to try to, like I said, to fill that void for those students, because a lot of the students that are in those programs are first generation college students. So just to help them to understand that, we've been there, and just to try to show them ways they can get through that system. Because if you don't know how to get through that system of getting into college, how to maneuver through it, it can be very overwhelming. It can be very daunting and scary almost. Una de las cosas que ellos quieren hacer ese día, tienen muchas actividades que van a estar trabajando con ellas. Y una es tratar de enseñarle a los estudiantes cuál es el camino para poder llegar hacia la universidad, hablar sobre conflictos que se pueden encontrar, hablar sobre situaciones económicas que pueden haber, hablar sobre qué es las becas. Los papás de él no sabían absolutamente de nada de esto y ellos tuvieron que aprender en el camino. Mas, sin embargo, ellos quieren abrirle las puertas para en ese día tratar de darle los mayores recursos posibles para que estos estudiantes puedan tener éxito en la universidad. Así que es un día de enseñanza, es un día para ayudar a ese estudiante a poder entender cuáles son los procesos y también para que ellos vean el campus. What else can we see while we're there at Winston-Salem State? Yeah, absolutely. So we'll not only be doing the workshops, but we'll also give them a college tour. So a tour of the whole university, just the different buildings that we have, the different buildings that we're working on that the university is working on now. At our college, nursing is one of our biggest programs. So we're gonna try to have somebody from our nursing department to come and talk about that program. We'll have somebody come from psychology, just from the different majors that we have on campus. We have a lot of majors, but just the popular ones, to try to have them to come speak to the students about far as what's the requirement to get into the program, what can they expect when they get in the program, as far as the grades, the workload, and what's the benefits of it. So what's the benefits of being a nursing major? What's the benefits of becoming a nurse? What's the benefits of becoming a social worker, a psychologist, and forward. Ok. Ellos lo que quieren durante ese día, la pregunta que le hice fue, ¿qué más vamos a hacer además de aprender estas cosas? Pues ellos van también a darles una gira alrededor de toda la universidad, pero ellos quieren concentrarse en los programas o las concentraciones que son más populares, que son tales como enfermería. Es uno de los programas más grandes que ellos tienen y quieren que los estudiantes vayan a ver esto. Pero también van a estar entrando en otras áreas que son otros tipos de carreras, pero tenemos que saber que esta universidad también tiene muchísimas carreras, pero que ellos quieren enfocar más bien en aquellas carreras
que son más populares en este momento para los distintos estudiantes. We've talked a lot, but we haven't said what time will this be. I know it's March the 30th, Yes, March. but what's the time rate? So, time we're going to start at 8 o'clock, and our goal is to end by 2 o'clock. So from 8 to 2, March 30th, that's a Saturday. And that's our goal, to bring students here, students that are homegrown, that grew up in this area, but may not consider Winston-Salem State as a first option because it's right down the street. But just to show them that it is a viable option for us to get your college education, and that it's a great university. I'm a little biased because I work there, but overall, I think it's a great university, especially for minorities, to be able to see similar faces. When I first started working there, I love the fact that I saw people who looked like me but had PhDs. That was the chancellor of our university, that were the provost and the dean, to show me and show students that look alike that it is possible to continue elevating and to we want to try to be as inclusive as possible at our university. Yo le acabo de preguntar, porque dijimos todo esto, hemos dicho el día, que es marzo 30, pero nunca dijimos la hora. Y la hora va a ser en marzo 30 de 8 a 2 de la tarde, 8 de la mañana a 2 p.m. Durante ese tiempo, él dice que una de las cosas más lindas que tiene, una es dejarle saber a todos los estudiantes que son estudiantes locales, que sí hay algo para ellos en Winston-Salem State, que es algo que ellos pueden lograr hacer, que está cerquita. Muchos estudiantes se creen que, pues mira, no hay probabilidades, yo me tengo que ir lejos, pero sí, aquí hay esta universidad. Como habíamos hablado el mes pasado, hay varias universidades aquí. Una de las cosas también que él ve es que es una universidad que tiene muchas minorías. Y a veces nosotros estamos tratando de buscar universidades donde nos sintamos cómodos porque hay alguien que se parece a mí, que hay una persona que tiene un doctorado, que tiene una maestría, que tiene una educación y se parece a mí y es igual que yo. Eso es lo que esta universidad está tratando de hacer, atraer ese tipo de estudiantes para que ellos vean, mira, es local y también hay gente que son iguales que yo. What else would you like to let our public know about this event? That is for college students. It is for high school students. Okay. Upcoming juniors and seniors is pretty much our focus. And that, like I said, is the opportunity for high school students and their parents to consider Winston-Salem State as an option when they start applying for college. And our goal is, just like I said, to try to make that transition from high school to college as easy as possible, to try to be that liaison, to try to help them to understand the process, and just to help them to break down the process and understand that it can be overwhelming at first, but hopefully we can fill that void to try to help them to navigate it. Ok, la pregunta que le hicimos fue que qué otra cosa él quería dejarle saber al público. Y una de ellas tiene que ver con, tenemos que hacer la gente sentirse cómoda. Queremos que estos estudiantes, porque esto es para estudiantes que están en el grado 11 y grado 12. Y entonces en ese grupo de personas, ese grupo de estudiantes necesitan tener esa comodidad. Cómo yo me siento cómodo para poder ver cuál es el proceso, cómo me siento cómodo para poder entrar a la universidad. Y no es tan solo para estudiantes, pero también para sus papás, para que ustedes también vengan y vean qué es esto, cómo es esta universidad, cuál es el proceso que debemos de seguir. Así que esto es lo que ellos quisieran. No se olvide, marzo 30 de 8 de la mañana a 2 de la tarde, estudiantes del grado 11, grado 12, por favor, vengan, participen de este programa que es muy bueno para todos. Vamos a estar varios líderes allí para poderles ayudar. Thank you so much, Dr. Bates, for all of this information, and we hope we get a wonderful group of students to be able to do this. Thank you so much, and we'll be right back. Ya regresamos en un momentito. Vamos a estos comerciales. Gracias. I don't remember how it started. Go to that. Our back and forth. It always came back. Dad!
You probably don't remember what you told me, That was perfect. but I heard every word. One in 3 adults has pre-diabetes. That means it could be you, your favorite brother, your other brother, you, your football buddy, your football buddy, you, your plumber, Breathe right into your foot. your plumber's masseuse, Yes. you, your dog walker, your cat jogger. With early diagnosis, pre-diabetes can be reversed. Take the risk test at doihaveprediabetes.org. Okay, Dad. 1, 2, 3. You saved me. Dad? Are you okay? I'm fine, dear. Your hero needs you now, and AARP is here to help. Find the care guides you need at aarp.org/caregiving. How can I help my daughter with her reading? Searching for help with dachshund breeding. No. Let me try. Sarah's bright, but when she's reading, she has trouble sounding out words. Playing world music. What? I give up. Wait, I was trying to show you how Sarah feels every day. Frustrating, isn't it? Redirecting to understood.org. Join parents and experts at understood.org, a free online resource about learning and attention issues to help your child thrive. Gracias por habernos sintonizado y ahora vamos a continuar ya que tuvimos este comercial, pero ahora tenemos a una bella jovencita que va a estar hablándonos sobre qué es ser estudiante de la Universidad de Winston-Salem State. El nombre de ella es Gladys Salas. Buenas, Gladys, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? No, más bien. Háblame, mi cielo, de primeramente qué estás estudiando. Okay. Y después háblame un poquito de, como hispana, ¿cómo te sientes en Winston-Salem State? Okay, mi carrera que estoy estudiando es trabajadora social y ser hispana, bueno, latina en Winston-Salem State ha sido una experiencia muy maravillosa y algo que yo nunca imaginaba que iba a tener. Ajá. Ahora, estudias trabajo social. ¿Con qué, para qué? ¿Por qué tú quieres eso? ¿Qué te llevó a hacer en esa, como te digo, ese tipo de trabajo que quieres hacer? ¿Qué te llevó ahí? Lo que me llamó a esa carrera fue que a mí me gusta mucho ayudarle a la gente y sé que hay muchas necesidades en nuestra comunidad. Y también como latinos a veces no sabemos dónde ir, qué recursos obtener o con quién hablar. Y yo quería ser una ayuda para ¿Te gusta trabajar más con el adulto o con los niños? Pienso que los dos, con las familias. Con la familia como tal. Uh-huh. Ok. ¿En qué año estás? Estoy en mi cuarto año, ya voy a graduarme en mayo. ¡Ay, qué rico! Así que ya para mayo tenemos una trabajadora social hispana. Sí. Ok, eso es bien, bien importante. Mamita, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Se te hizo fácil? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo conseguiste las becas? Todo eso, háblame de todo eso. Ok, entonces empecé mi último año de high school. Fui a hablar con las counselors de mi escuela sobre qué universidades aplicar y también hablé de FAFSA porque yo no sabía nada de eso. Y siendo la primera de mi familia, ir a la universidad no sabía nada y por muchas de las partes yo hice todo eso y mis papás me estaban apoyando, pero como ellos no escriben o hablan muy bien el inglés, nomás me podían estar ahí para mí. Y con la ayuda de las profesores de la escuela pude obtener esas becas y luego ya fue mi, ¿cómo se dice? Como mi movida para empezar. ¿Tú estudiaste aquí, tu escuela superior, your high school, o lo hiciste en algún otro lugar? Lo hice en Lexington. Ok, sí. Así que lo hiciste aquí mismo en Lexington. Una de las cosas también que los estudiantes buscan es
¿te hospedas o vas a casa? Los primeros 2 años sí me quedé en la universidad y después ya me regresé a casa y iba y venía de la escuela. Ok, esos 2 primeros años, ¿cómo tú te sentiste viviendo dentro de otro ambiente? Porque el ambiente de casa es totalmente distinto al ambiente de la universidad. Háblame sobre eso. Fue una experiencia muy bonita y a la vez triste porque dejé a mis papás, aunque nomás eran 30 minutos de mi casa, pero estando ahí sientes como, oh, ya empezó mi como vida de adulto. Y eso fue lo que me gustó. Y también lo que tenemos en Winston-Salem State es la primera semana que entran los nuevos estudiantes, tenemos algo que se llama rendition. Entonces, durante rendition tenemos legacy leaders, que son como estudiantes que les ayudan a los que vienen. Y durante toda esa semana los enseñaron las tradiciones, los cantos, dónde ir, tuvieron como giras de la escuela. Y también cuando ya tuvimos nuestros schedules o nuestros horarios para las clases, también les enseñaron dónde estaban para que el primer día supiéramos dónde ir. Eso es bien bueno, porque la verdad que cuando uno llega y no tiene esa ayuda, está bien perdido. Sí. ¿Ok? Y que uno se asusta, uno no sabe hacia dónde ir, qué hacer, y los otros miran a uno como, mira esta, anda más perdida que... Sí, es cierto, sí. ¿Verdad? Así que tú encuentras que fue una experiencia bonita el haber vivido dentro de la universidad. Sí. Ok. ¿Cómo lograste conseguir becas para entrar? Bueno, ahorita ya no tengo becas, pero el primer año sí tuve tenía becas de middle school hasta high school. Entonces eso me fundó los primeros 2 años y pude quedarme esos 2 años en la universidad. Pero después ya empecé a ver cuánto cuesta para quedarte en la escuela y dije mejor me conviene más quedarme en casa y luego manejar todos los días. Pero eso puede ser diferente para otras personas. Ok, déjame ahora preguntarte un poco más sobre las clases, ¿ok? ¿Cuántos créditos, tomaste por año? Lo que ellos quieren es que tomes al menos 15 cada semestre. Entonces 15 son, pienso que 5 clases y sí, 30 al año. Y luego esos dos primeros años es la educación que necesitas para entrar a tus carreras. Entonces tienes que tomar clases básicas como matemáticas o psicología, así. Y eso es lo que me gusta también de nuestra universidad, porque es una universidad de liberal arts. Entonces no nomás tienes que tomar clases de tu carrera, también puedes tomar clases de arte, fotografía. ¿Verdad? Artes liberales. Sí. Así que de esa forma puedes tú tomar otras cosas que quieras. Y eso también es bien. conocer a otra gente, a otros profesores y a otros estudiantes. Eso es bien bueno porque muchas veces nos concentramos nada más que en lo que queremos estudiar y no tomamos provecho de poder conocer otras cosas que sí podemos. ¿Cuáles otras cosas has tomado tú? Bueno, unas cosas que sí hice fue, el primer año que entré dije, yo quiero estudiar fuera del país. Entonces, el verano pasado tuve la oportunidad de ir a Costa Rica y agarré mi concentración en español también. Es algo que también les digo, si tienen esa oportunidad, háganlo, porque es algo muy, muy diferente y también puedes conocer a mucha gente de todo el país. Qué rico, Costa Rica es bello. Sí, me ha tocado ir y a la verdad que es algo muy, muy bonito. También, amor, te iba a preguntar, ¿tú recomiendas que estudiantes tomen más de 15 créditos por semestre o tú crees que eso es algo que no le conviene al estudiante? Depende si ellos pueden, porque yo el primer año tuve que tomar 15 un semestre y luego el último tomé 18. Entonces puede ser mucho trabajo, pero a la vez tienes que estar al tanto y saber, ok, tengo que hacer mi tarea primero, mis estudios primeros y luego me voy a divertir con mis amigos, no nomás
tienes que tener un balance. ¿A dónde vas a divertirte con tus amigos? Nomás íbamos como a fiestas de la escuela y así los primeros 2 años no tenía un carro en la escuela porque no los dejan a los freshmen tener carros, al menos si tienen como un trabajo. Los de primer año. Ajá. Ok. También cuando me hablas sobre divertirte, ¿eso es en la misma escuela o ustedes tienen oportunidad de salir afuera? Son las dos cosas. Ajá. Tenemos bastantes eventos en la universidad y son eventos como de poesía o teatro, o también tenemos bastantes concursos de talento. Y sí, es muy... Qué rico, porque muchas veces uno dice, pues mira, ¿qué otra cosa voy a hacer que estudiar en la universidad? ¿Verdad? ¿Cómo tus papás vieron cuando tú escogiste a Winston-Salem State? Porque es una universidad más bien mayoría afroamericana. Así que, ¿cómo como hispanos latinos tus papás vieron que se escogió esta? Ellos estaban muy orgullosos de mí, primeramente nomás por ir a una universidad, y a ellos les gustó mucho, les encantó, y yo pienso que es como el ambiente que ofrecemos, porque es un ambiente como estar en casa, nunca te sientes solo, siempre hay alguien para ayudarte. Pregunto esto porque en muchas ocasiones me encuentro con papás hispanos que me dicen, pero mi estudiante va a tener discriminación porque es hispano y no es afroamericano. Y yo quería pues dejarles saber eso a nuestros papás, que en la universidad tiene un buen ambiente para esto. Y ellos han podido participar de algún evento o algo de la universidad. Sí, ellos, lo que me gusta también de mi escuela es que ellos invitan a la familia para convivir con la comunidad y con los estudiantes. Y en ese aspecto yo creo que lo que falta es la historia de la universidad, porque se fundó. Esta universidad tiene mucha historia de Simon Green Atkins, que es nuestro fundador de la universidad. Ellos dijo que él quería traer una educación igualmente a la que estaban haciendo en Harvard para las minoridades. Y eso es algo muy, muy importante, y por eso estoy muy orgullosa de ser parte de Winston-Salem State. Así que eso es una gran oportunidad, entonces, y algo que es totalmente local. Y al ser local, ese estudiante tiene la oportunidad de ir y venir a su casa. Okay. ¿Qué tú me les recomiendas a los estudiantes que todavía están indecisos? Porque mira, a pesar de que estamos en febrero, tengo muchos estudiantes que todavía están indecisos a dónde ir. Sí. ¿Qué tú me les recomiendas? Yo también era igual. Yo pienso que nomás sigue tu corazón, lo que a ti te llame, haz planes, escríbelo para que se haga realidad. Si lo ves escrito, ya está hecho. Y nomás tienes que ver las oportunidades que tienes. Ok. Bueno, mamita, muchas gracias entonces por haber estado aquí con nosotros hoy, y gracias porque tú eres una hispana en esta universidad. Muchas gracias a nuestro público por habernos sintonizado, y le decimos vengan el 30 de mayo de 8 a 12 a Winston-Salem State University, su estudiante de 11 y 12. Muchas gracias y nos vemos pues el próximo mes en marzo. Thank you for joining us on your school channel, Cable 2.